buen día tengan todos ustedes. Esta mañana les presentaré el informe de prácticas profesionales titulado Aprendizaje situado para fortalecer la habilidad de resolver operaciones fraccionarias en alumnos del primer grado Grupo B de la Escuela Secundaria Jesús Silverio Cavazos Ceballos. Presenta su servidora Alejandra Guadalupe Velázquez Heine, alumna del octavo grado en la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas en la Educación Secundaria. La Escuela Secundaria Jesús Silverio Cavazos Ceballos es un plantel que actualmente se encuentra en condiciones favorables. ¿Qué quiero decir con esto? Las aulas cuentan con los proyectores y pizarrones didácticos funcionando al 100%. Asimismo, tiene suficientes bancas para que los alumnos lleven a cabo todas sus clases de una manera cómoda y apropiada. Y por último, cada aula cuenta con 2 pintarrones, uno en la parte de adelante y uno en la parte trasera. Esto facilita el trabajo para normalistas y titulares porque mientras se está dejando la actividad principal en el pintarrón principal, podemos dejar alguna actividad secundaria o tarea en la parte trasera del aula. Esto agiliza los tiempos y nos permite aprovechar nuestros 50 minutos de una manera correcta. La Escuela General está ubicada en la Avenida República de Venezuela, en la colonia Las Torres, en el estado de Colima. Contexto áulico. Nos enfocaremos en el grupo B, que consta de 28 estudiantes, 15 mujeres y 13 hombres. Para dar inicio con este proyecto es necesario saber de qué manera les gusta aprender a los estudiantes. Por ello, me tomé la libertad de aplicar un examen de canales de aprendizaje. Este mismo me permitió saber cómo debo trabajar con ellos, cuáles son sus preferencias. Por ello, el resultado fue que nuestros alumnos son visuales y kinestésicos, es decir, mis actividades auditivas podría aplicarlas, pero no enfocarme en ellas, sino enfocarme en la parte visual o kinestésica, ya que es lo que a los alumnos les gusta, es la manera en la que ellos deciden aprender. Las características principales del primero B es que trabajaremos este ciclo escolar con actividades contextualizadas. No solo vamos a dejar los ejercicios, no solo queremos que los resuelvan, sino que los entiendan y los apliquen. Que sepan que lo que están aprendiendo dentro de estas 4 paredes no solo es para cumplir y obtener una calificación, sino que tiene una función, el que ellos puedan ir fuera de estar en su contexto y dar solución a sus problemas en su vida cotidiana. Asimismo, el grupo del primero B cuenta con un alumno que está canalizado por el Departamento de SAER con barreras de aprendizaje. A este estudiante se le da un trabajo personalizado, tanto por parte de mi titular como mía. Cada que se dejaba una actividad y se explicaba, los estudiantes empezaban a resolverla. Con este estudiante acercábamos un mesabanco y juntos resolvíamos la actividad. No quiere decir que nosotros les estuviéramos dando las respuestas, sino que lo ayudábamos de una manera más estricta. Estar a un lado de él era permitirle a él aclarar sus dudas en ese momento, recordar, retomar conocimientos, así para que él también pudiera encontrarse en el nivel que sus compañeros tenían. Por otro lado, el primero B cuenta con 3 estudiantes destacados en el área de matemáticas y español. Ellos fueron clave para el desarrollo de este proyecto, ya que se asignaron como monitores. Esto quiere decir que pedimos el apoyo de estos estudiantes para que trabajaran junto con ciertos alumnos que presentaran algunas dudas o tuvieron algún inconveniente. Es así que los estudiantes que se encuentran de una manera con mayor confianza, en un ámbito en el que si tu compañero entiende el problema y él te puede explicar, adelante, tienes la oportunidad de entenderle en un idioma en el que tú te sientes familiarizado y te sientes más cómodo que alguien que tú conoces con día a día te esté explicando quizás un tema o un ejercicio y a ti te cause ese miedo, ese tabú, el tener que ir con tu maestro y preguntarle o decirle, maestra, no lo entiendo. Entonces ellos fueron fundamentales en el desarrollo de este proyecto. Y por último, el trabajo de manera visual y kinestésica. Como se mencionó en la diapositiva pasada, al grupo del primero B les gusta aprender de manera visual y kinestésica. Es por ello que las actividades que se dejaron durante el largo del ciclo fueron de este ámbito, visuales, kinestésicas, que ellos vieran los procedimientos, entendieran de una manera atractiva cuáles eran los pasos y cuál era la funcionalidad de todas estas actividades. Asimismo, las kinestésicas les permitieron entender, tocar y saber para qué funcionaban las matemáticas en números fraccionarios. El planteamiento del problema. La herramienta que se utilizó para determinar el problema fue un examen diagnóstico con una serie de ejercicios contextualizados específicamente en el tema de fracciones. ¿Cuál fue la sorpresa?
la dificultad en la aplicación de operaciones fraccionarias a su vida diaria. Ellos identifican qué tipo de operación están realizando, sin embargo, muestran una dificultad para aplicarla en su contexto. Ellos saben y entienden el procedimiento que tienen que realizar. Saben que si dos denominadores son iguales y es una suma, simplemente vamos a pasar los numeradores. Vamos a realizar la suma y el denominador va a pasar de la misma manera. Pero no entendían cómo tenían que aplicarlo en su contexto. No sabían para qué. Es por ello que la dificultad en los niveles de comprensión. Algunos alumnos resuelven efectivamente las operaciones fraccionarias, sin embargo les cuesta trabajo la aplicación en el contexto. Volvemos. Ellos no sabían para qué iba a funcionar una suma o una resta de fracciones. Simplemente ellos querían cumplir con una actividad, pero el propósito de este trabajo es que ellos sepan cómo lo van a aplicar a su vida diaria. Es por eso que tuvimos que retroceder en nuestra taxonomía que tomamos de Benjamin Bloom para el planteamiento del problema. Quise iniciar este proyecto llevando a mis alumnos al nivel de la aplicación. Iniciar con ellos para que ellos entiendan y sepan cómo aplicarlo. Pero ahí radica el problema. Ellos no comprendían. No podía yo avanzar con ellos a un nivel de aplicación si sus niveles cognitivos no estaban ahí. Es por eso que tuvimos que retroceder, iniciar de cero, planeaciones y proyecto para que ellos entendieran qué sentido tenía el realizar las operaciones matemáticas con números fraccionarios. Utilizamos los verbos preguntas para estructurar nuestra planeación, para que ellos generalizaran, clasificaran, compararan, entendieran para qué estaba sirviendo todo este trabajo. Teniendo ya todos el mismo nivel cognitivo de la comprensión, es entonces cuando nosotros podemos avanzar a la aplicación. Es necesario que todos se encontraran en sintonía y pudiéramos trabajar de una manera armónica para así seguir con la aplicación. No podían ellos resolver un problema o no podían ellos aplicar los conocimientos adquiridos sin siquiera comprenderlos. La justificación es el resultado del examen diagnóstico que muestra las dificultades de resolver problemas con números fraccionarios. El resultado se vio que solo 3 estudiantes son aptos para resolver, muestran aptitudes para resolver las operaciones fraccionarias. Es por ello que se lleva a cabo este proyecto. Que los alumnos desarrollen ejercicios de números fraccionarios utilizando la contextualización de problemas. Así, obtener el aprendizaje apropiado facilitando la comprensión mediante las metodologías del aprendizaje situado. La hipótesis del proyecto es que el aprendizaje situado fortalece la habilidad para resolver operaciones fraccionarias en los alumnos del primer grado Grupo B en la Escuela Secundaria Jesús Silverio Cavazos. Los objetivos. Mi objetivo general es lograr que los alumnos del primero B resuelvan problemas de suma, resta, multiplicación y división con números enteros, fraccionarios, decimales positivos y negativos mediante la ejemplificación basada en experiencias de la vida cotidiana. ¿Cuáles son mis objetivos específicos? Emplear estrategias didácticas que fortalezcan el lenguaje matemático básico en los adolescentes de secundaria. Aplicar estrategias que faciliten la comprensión de ejercicios de números quebrados e implementar casos situados que fortalezcan el proceso de enseñanza y aprendizaje en la solución de ejercicios de suma, resta, multiplicación y división de fracciones. Mis preguntas de investigación. ¿Qué tipo de estrategias didácticas fortalecen el lenguaje matemático básico en el nivel secundaria? ¿Cuáles son las estrategias didácticas que fortalecen la habilidad para resolver problemas con fracciones en los alumnos del primer grado de secundaria? ¿Y qué elementos se deben considerar en el diseño de casos situados para la enseñanza de operaciones fraccionarias en la asignatura de matemáticas? El marco teórico. Trabajo basado en investigación-acción, según el modelo de Elliott en 1993. El profesorado evalúe las cualidades propias de él como se manifiestan en sus acciones. Esto quiere decir, yo voy a hacer una autoevaluación. Yo no puedo iniciar un proyecto sin saber en dónde estoy ubicada y a partir de ahí aplicar una acción, tomar manos en el asunto y llevar a cabo el proyecto. Necesito entender dónde estoy, cuál es mi postura como maestro para poder llevar este proyecto a que tenga éxito. El aprendizaje significativo, según Ore en 2016, nos habla sobre la cognición del alumno. Aquí nos dice que el alumno va a aprender de manera significativa según su nivel cognitivo. Retomando la taxonomía de Bloom y retomando la situación que vivió mi grupo,
Ellos no podían comprender las matemáticas porque no se encontraban en ese nivel cognitivo. Entonces el aprendizaje realmente no iba a ser significativo, sino simplemente un aprendizaje. Es por ello que se necesita hacer este tipo de trabajos, este tipo de evaluaciones y observaciones para entender en qué nivel se encuentran los estudiantes. Como lo dice Ore, ellos aprenden según sus niveles cognitivos, ellos aprenden lo que entienden o en donde se encuentran. Entonces, lo que hizo su servidora fue retroceder para poder avanzar. Retrocedimos para nivelar y pudimos avanzar todos juntos al siguiente nivel para que el aprendizaje fuera significativo y apropiado. No solo fueran números o un rellenar mi libreta, mi cuaderno y tengo una calificación. La finalidad de este proyecto es que el alumno pueda aplicar de manera apropiada todos los conocimientos adquiridos a lo largo del ciclo escolar. Asimismo, el aprendizaje situado, como lo menciona Vygotsky en 1978, nos dice sobre una teoría sociocultural, la cual se conforma en la actividad, contexto y cultura. Tenemos que entender que nuestro aprendizaje situado no puede simplemente dejar un ejercicio en el contexto que yo decido. Necesitas estudiar el contexto, la cultura en la que se desarrolla la institución en donde estás aplicando este proyecto o donde estás queriendo dejar el aprendizaje situado. Necesitas también ver la actividad que ellos desarrollan para poder dejar un ejercicio que para ellos su comprensión sea más sencilla. No vamos a dejar una actividad contextualizada que está fuera del contexto en donde se encuentran los estudiantes, porque para ellos va a ser lo mismo que leer un problema en cualquier otro libro, sino dejar un ejercicio situado que ellos entiendan que les puede pasar si salen a la tienda de la esquina o si su mamá los lleva al supermercado y les pide que realicen alguna compra. Es por ello que nos basamos en estos dos autores. Retomando la taxonomía de Benjamin Bloom, tomamos como base para evaluar las habilidades de aprendizaje de los individuos en los niveles cognitivos de aplicación. Aquí lo que les quiero decir es que mis primeras planeaciones las enfoqué en el nivel de aplicación, tomando los verbos que aquí nos menciona y nos recomienda, pero se tuvo que hacer un reajuste porque tuvimos que retroceder a la comprensión. Esto mantiene aún en un nivel cognitivo de orden inferior a los estudiantes, pero los mantiene en un nivel cognitivo avanzado. De estar en la comprensión o conseguimos llegar a la aplicación. El plan de intervención cuenta con 3 ciclos reflexivos en los que se tuvo como principal objetivo la deficiencia en la resolución de problemas con números fraccionarios que presentan los alumnos del primero de secundaria. Tomamos estos 3 ciclos y los llevamos a la práctica. Tomé 3 ciclos reflexivos, fueron los que yo apliqué. Planteamos un plan, un inicio, se evaluó, se tomaron los resultados y se fue mejorando ciclo tras ciclo. Este es mi cronograma de ciclos reflexivos. Son 3 fases, como ya se los mencionaba. Aquí están las fechas de aplicación. El primer ciclo reflexivo se llevó a cabo el 3 de febrero del 2022 y fue un examen diagnóstico con contenidos respecto a las operaciones de números fraccionarios. Únicamente vimos operaciones de números fraccionarios contextualizadas. Asimismo, el segundo ciclo reflexivo se llevó a cabo el 28 de febrero del 2022 y fue un examen de simulación previo a la evaluación trimestral oficial del grupo. Y por último, el tercer ciclo reflexivo se lleva a cabo el 2 de mayo del 2022 y se titula Fracciones en mi entorno. Trabajar con ejercicios básicos situados de números fraccionarios dando solución mediante las operaciones de suma de fracciones. El proceso de intervención en mi primer ciclo reflexivo. Aquí está mi tabla sobre la evaluación diagnóstica que se llevó a cabo. La aplicación, se realiza un examen diagnóstico donde se abordan ejercicios situados en temas fraccionarios. ¿Qué fue mi resultado? Algunos alumnos presentan problemas en resolver el examen. De un total de 28 alumnos, 25 presentaron dudas, mismas que me permití aclarar sin dar una respuesta que pudiera favorecer su evaluación. Ok, el resultado fue de impacto el obtener a 28 alumnos de 28 alumnos obtener 25 que no pudieran resolver un examen diagnóstico con una serie de ejercicios contextualizados, sí fue sorprendente. También, ¿qué debemos entender en este punto? Son alumnos que desde el 5º año estaban en casa. Les tocó atravesar una pandemia y dejaron de asistir a presenciales.
todos sus exámenes o todo lo que ellos conocían se habían realizado de manera virtual. Ya se habían olvidado por completo cómo era llevar una evaluación presencial. Entonces, al momento que se les entregó el examen diagnóstico, ellos, muchos entraron como en nerviosismo, en shock, no sabían cómo iban a contestarlo. De hecho, no sabían a veces ni por qué estaban ahí. Me tomé la libertad de acercarme con ellos y refrescar un poco sus mentes. Nunca darles una respuesta porque esto podría afectar el resultado de las evaluaciones y esto no me favorecería a mí para la aplicación de este proyecto. ¿Qué tengo que mejorar en esta situación? Dejar que mis ejercicios sean de una manera más específica, breve y concisa. Hablamos de ejercicios contextualizados. Esto quiere decir que se pueden demorar un poco más en leerlo, en comprenderlo y después resolverlo. Entonces, no puedo dejar ejercicios totalmente extensos porque estamos con un límite de tiempo pues corto y por ello se trabajó en eso, dejando ejercicios más cortos, más pequeños, pero que fueran específicos, que fueran claros, para que ellos entendieran qué era lo que debían hacer. En nuestro segundo ciclo reflexivo se lleva a cabo un examen de simulación donde los estudiantes repasarán los contenidos. Aquí está el examen de simulación. Igual hablamos de ejercicios contextualizados. Si pueden ver, son un poco más cortos que un examen o con ejercicios más extensos. Esto pensando en los tiempos que ellos tenían y que podían leerlo, comprenderlo y resolverlo. ¿Cuál fue mi resultado? Se considera favorable, eliminando algunas de las debilidades presentadas en el primer ciclo. Los estudiantes ya no se pusieron nerviosos al momento de entregarles su examen de simulación. Ya sabían cuál era el procedimiento para llevar a cabo un examen presencial. Fue más sencillo trabajar con ellos en este punto porque ya entendían cómo tenían que contestarlo. Los alumnos no se mostraron nerviosos al resolver la evaluación, misma que consistía en una serie de ejercicios enfocados a su contexto. ¿Cuál fue el nuevo reto que se presentó? Socializar de manera grupal los ejercicios que tuvieron dudas o problemas para resolver. El mismo tema de los tiempos no permitía el resolver como tal en un día el examen, pero resolverlo no por parte de ellos, sino corregirlo por parte grupal. Esto es que yo no solo quería que ellos guardaran su hoja en el cuaderno y lo dejaran ahí, sino que siempre resolvíamos el examen. Después de haberlo aplicado, después de haberlo revisado, me gustaba entregarlo, que lo pegaran, pero que contestáramos uno a uno los ejercicios para que lo tuvieran contestado todos de manera apropiada y pudieran estudiar o pudieran basarse en los ejercicios que se habían dejado ahí, en los procedimientos que se habían visto. Es por eso que socializar de manera grupal los ejercicios fue fundamental para el desarrollo del trabajo. Por último, mi tercer ciclo, dejamos de lado los exámenes. Adiós exámenes y adiós evaluaciones. Solucionar una serie de ejercicios que permiten a los estudiantes poner en práctica sus conocimientos adquiridos. ¿Cuál fue mi resultado? Los estudiantes consiguieron aplicar sus conocimientos en ejercicios y todos descubriendo la utilidad que ésta presenta. Aquí, si ustedes se dan cuenta, ya no hablamos simplemente de la comprensión. Aquí los alumnos en este tercer ciclo ya aplicaban los conocimientos adquiridos en anteriores sesiones. Aquí los estudiantes ya entendían qué era lo que se les estaba pidiendo y para qué se les estaba pidiendo. Entonces aquí los estudiantes ya aplicaban los conocimientos que se les fueron dando conforme avanzamos clase tras clase. Las operaciones se abordaron de manera apropiada. Ya no era solamente una tablita en la que sumo numeradores y paso denominadores, resto numeradores y paso denominadores. Ellos ya entendían, ya sabían cómo hacer una operación y ya aplicaban sus procedimientos. ¿Cuáles fueron los nuevos retos? Adaptarnos a los tiempos establecidos por cada sesión. El que ellos entendieran y aplicaran los conocimientos fue estupendo. El problema fue que no se tenía el tiempo suficiente para responder a todas esas caras de emoción de que, maestra, ya entendí el problema, maestra, ya sé cómo resolverlo, maestra, mire, aquí puse esta suma porque yo sé que esta era la suma correcta. Eso fue maravilloso, ver la emoción de los estudiantes cuando estábamos resolviendo los exámenes, que estábamos viendo los ejercicios y ellos ya sabían lo que tenían que hacer y ya sabían por qué tenía que ser así. Ese fue el nuevo reto, reajustarnos a los tiempos que se nos establecían en la escuela. Nos daba el timbre
y de pronto, chicos, necesito que guarden sus cosas, mañana continuamos. Siempre se abordaron los ejercicios en clase, siempre se trató de resolver la mayor cantidad de dudas, pero los tiempos eran muy cortos para cada sesión. De resultado que obtuvimos, al inicio del ciclo escolar, el 43.4% no respondió su examen diagnóstico por falta de conocimientos. Al finalizar la práctica del octavo grado, se entrega a 25 de 28 estudiantes dominando los contenidos en números fraccionarios. Aquellos alumnos que no tenían idea de cómo debían resolver una operación o por qué debían resolver una operación, quedaron en el olvido. Todos ya sabían, ya comprendían y ya aplicaban sus conocimientos. En conclusión, retomando mis preguntas de investigación con las que inicio este proyecto, ¿qué tipo de estrategias didácticas fortalecen el lenguaje matemático básico en el nivel secundario? Aquí yo utilicé mi canal de vías de aprendizaje para entender de qué manera tengo yo que trabajar con ellos. ¿Qué fortalezas didácticas? El grupo del primero B pretende, ellos comprenden o trabajan de manera visual y kinestésica. Este fue mi parteaguas, de aquí inicié cómo tenían yo que trabajar con ellos. ¿Cuáles son las estrategias didácticas que fortalecen la habilidad para resolver problemas con fracciones en alumnos de primer grado de secundaria? Estrategias didácticas, el trabajo contextualizado. Trabajar con ellos en su entorno, que ellos se sientan en contacto con los problemas, que los hagan propios, que sepan que pueden vivir eso en cualquier momento o en cualquier etapa de su vida académica, pero no solo dentro de un aula, sino fuera de. ¿Qué elementos se deben considerar en el diseño de casos situados para la enseñanza de operaciones fraccionarias en la asignatura de matemáticas? Su actividad, su contexto y su cultura. Como lo dijo Vygotsky, no podemos trabajar el aprendizaje situado sin antes no estudiar estas tres ramas, sin antes observar su entorno y no comprender en qué momento o en qué lugar se encuentran ellos para poder desarrollar las actividades. Si nos vamos a enfocar en las matemáticas, que es una materia que quizás a muchos se les dificulta, estamos hablando de adolescentes de entre 13 años, entonces vamos a tratar de suavizar el presentarles esta serie de contenidos en un mundo en el que ellos se sientan identificados. Las estrategias desarrolladas, lo que obtuvimos a lo largo de este ciclo fue el diseño de actividades situadas. Aprendimos a trabajar con el aprendizaje situado. El aprendizaje significativo fue muy importante, aprender en qué nivel se encontraban mis estudiantes y a qué nivel los queríamos llevar para que el aprendizaje quedara en ellos. La reflexión mediante la acción, la aplicación de un proyecto y después de esa aplicación, de ese ciclo reflexivo, ver cuál fue nuestro resultado, qué consecuencias tuvimos de haber aplicado eso y la aplicación de conocimientos, que dejáramos de lado la comprensión y todo lo aprendido lo pudiéramos llevar al trabajo. Saber que para eso sirve y de esta manera es como debo resolverlo. Mis competencias adquiridas fue la solución de problemas, la toma de decisiones mediante el pensamiento crítico y creativo, el fortalecimiento del desarrollo personal, sin duda alguna, y proponer situaciones de aprendizaje de las matemáticas considerando los enfoques del plan y programa vigentes. Aquí están evidencias, se encuentra el grupo trabajando y está una serie de ejercicios contextualizados con los que estuvimos trabajando a lo largo del ciclo escolar. Por último, me gustaría cerrar con esta frase que me hizo sentir que sí, ya estoy por ser una profesora y debo de ponerme en el papel y creérmela. Los profesores se desprenden de cuanto tienen y de cuanto saben, porque su misión es esa, dar. Elena Poniatowska, escritora francesa mexicana desde 1932. Agradezco la oportunidad y espero esta presentación sea de su agrado. Excelente día.